aplauso. Tecnología al día, señoras y señores, ante ustedes, Alex Ochart. ¡El Alex! Que se siente el aplauso. Buenos días. Hola. Buenos días. Qué alegría escucharlos y qué alegría poder compartir con todo el mundo lo nuevo que hay. Hay mucho nuevo o poco. Esta semana salió el reporte de la empresa Inc. Que anuncia las 10 tendencias tecnológicas que han comenzado este año y que estiman que van a ser las que van a continuar creciendo aceleradamente para el 2021. Y ese es el listado que vamos a compartir hoy. Es un top 10. Un top 10. Comenzando con la número 10, que es la continuación de la expansión del trabajo remoto y las videoconferencias. Sabemos que debido a la crisis de salud que vivimos a nivel mundial ahora mismo, muchas compañías han decidido trabajar de forma remota y muchas han anunciado que van a continuar trabajando de forma remota. Le agarraron el gustito al asunto. Sí. Se están economizando dinero, la tecnología está mejorando a cada momento y ya están viendo incluso aumentos en eficiencia y en ahorros significativos en la manera en que operaban antes contra como operan ahora. Claro, sí, hay gente que está, compañías cerrando su centro de operación, achicando el espacio físico, ¿no? Entre las compañías que se beneficiaron grandemente de esta tendencia hay que mencionar Zoom, que era una compañía que comenzó en el 2011 y hasta el 2019 estuvo creciendo poquito a poquito, en nada significativo, pero en el 2020 el crecimiento fue de 10 veces más grande que lo que era el año anterior. Wow, 10 veces. 10 veces más grande. 10 veces más. Otras compañías, otros competidores en esa misma categoría, Webex de Microsoft, Webex, que es de Cisco, Teams, que es de Microsoft, Google Hangout, que estaba prácticamente muerto y lo revivieron y ahora le están dando cariño, GoToMeeting y GoToWebinar, que son la misma compañía, y BlueJeans de Verizon. Estos son los competidores de Zoom ahora mismo, pero ya Zoom se ha vuelto el nombre que todo el mundo utiliza cuando quiere hacer una videoconferencia. Ya le dan el nombre, voy a hacer un Zoom aunque esté utilizando otra plataforma. Y entre las otras plataformas, ¿cuál es la que le seguiría a Zoom? Ahora mismo Microsoft le está dando mucho cariño a Teams y está haciendo bien aceptado a nivel corporativo porque tiene mejores features de seguridad. Eso yo veo que las corporaciones lo están utilizando mucho. Pero cuando en general la población para hablar acerca de una comunicación de video usan como genérico el nombre de una marca, en este caso Zoom, eso quiere decir que eso se va a quedar. Esto se va a quedar y Zoom ha logrado, como la aceptación del público en general ha sido Zoom, han logrado integraciones con Alexa, con el de Google Alexa y con el de Facebook. El Facebook Portal, que es este aparato que parece un teléfono gigante para hacer llamadas que se vean las personas, pues tiene integración con Zoom, así que Zoom está haciendo sus movidas para quedarse. Tuvo la aceptación, es la que más se conoce la gente y están haciendo todo para quedarse. Wow. Entonces, la segunda tendencia que dicen que va a continuar por buen rato, tendencia número 9, es los deliveries sin contacto y la eficiencia en envíos alrededor de todo el mundo. Entre ellas las compañías que se han destacado son DoorDash, Postmates, Instacart. Todas han crecido, y en la entrega de comida, Grubhub y Uber Eats, que han crecido enormemente también este año. Y en ese sentido, pues claro, se seguirán cerrando negocios físicos, o más bien achicándolos, ¿no? Para seguir brindando ese servicio. Se han dado cuenta de que pueden despedir unos cuantos empleados y operar y hasta ganar más. Pues yo he escuchado eso, ¿es cierto? Correcto. Hay ahora mismo restaurantes que están modificando su modelo de negocio y se están convirtiendo en cocinas en lugar de restaurantes. Cocinas para deliveries nada más, y están aprovechando el área que tenían antes para sentar personas y lo están convirtiendo en cocinas más grandes para poder entregar a más personas, y de esa manera están bajando el costo de operación
y son mucho más eficientes, así que esta tendencia va a continuar. Oye, se baja el costo y demás y va bien, pero sin embargo yo he hablado con varios dueños de restaurantes y dice que la logística, obviamente están comenzando, pues ha sido bien difícil. Me dicen, no está fácil el empaque, ¿cómo se dice? Descontaminar, no se dice descontaminar, sino, bueno, y entonces llevarlo y que la persona se sienta seguro que se lo estás entregando seguro, ¿entiendes? Que es una logística bastante fuerte. Sin embargo, los que ya le cogieron el piso decidieron quedarse. Yo sé de gente que se va a quedar así. No, es el que se movió rápido o se está moviendo rápido y está haciendo los cambios necesarios para poder aprovechar esta tendencia, va a dejar atrás a la competencia que no se actualice y que puede quedarse afuera. El única preocupación es que está ocurriendo lo que nosotros habíamos mencionado en otra ocasión, que es lo que se llama agregación, la teoría de agregación, y es que según la gente le coge el gustito a DoorDash, a Postmates, y a Instagram, y a Grubhub, y a Uber Eats, a estas mega aplicaciones de entrega, quienes tienen los clientes son estas aplicaciones, no es el restaurante. Y eventualmente todas estas aplicaciones comienzan bajito los precios que están cobrando, la partida que están cobrando, y luego aumentan cuando ellos saben que tienen la cantidad de clientes y el poder cambió del restaurante a ellos. Sí, porque y estas pudieran aplicaciones cobrar porcentajes más altos o pagarle menos a los que están entregando. Sí, porque esta gente sabe exactamente cuántos clientes y cuánto llegan haciendo. Sí. Ajá. Y entramos todos a la misma pelea que está todo el tiempo de que si las grandes de tech se están quedando con todo, la gente es la que está cambiando sus preferencias y sí, las grandes de tech se están quedando con todo. Y como nos adaptamos, porque no te dan la misma variedad, o sea, cuando tú vas físicamente hay más variedad que lo que tienes en la aplicación. Y nos adaptamos a eso ya. Ya estamos acostumbrados. Próxima tendencia, telemedicina. Y esa sí que todo parece que se va a quedar. Le están agarrando el gustito a los médicos y a ver muchísimos más pacientes a través del teléfono y están cobrando igual, porque una de las cosas que ha estado ocurriendo por lo menos en los Estados Unidos es que sea la consulta sea física o sea por teléfono, el médico la factura exactamente igual en Estados Unidos. Y entonces a veces dura mucho menos que en persona, la infraestructura es mucho menor, no hace falta una oficina con espacio para que la gente se siente, ni todo el protocolo que antes había que pasar para ver a un paciente. Incluso también la tendencia es que se están creando unidades portátiles que van a estar en las farmacias. Yo tuve la oportunidad de ver esto, una de estas unidades. Son como unos cubículos en donde está una silla que el paciente se sienta y tan pronto se sienta, la silla le toma la presión, le toma la temperatura, le toma el peso, y ya cuando el médico comienza la consulta virtual, tiene toda esa información, incluyendo el file de todo lo de ese paciente, y el médico puede atenderte en 15 minutos versus una hora que le tomaba antes. Wow, ok. Así mismo. Con la situación, muchos de los seguros de salud aprobaron este tipo de servicio que antes no lo cubrían o lo limitaban. Ahora está aprobado full y es una de las tendencias que se va a quedar. Okay. Próxima tendencia que dicen que se queda: educación remota o educación online. Eso se queda. Wow. Y son muchas las empresas, los colegios y las universidades, o sea que esto sigue hasta arriba, que están cambiando completamente su modelo de negocio. Bueno, estoy en récord que cuando comenzó todo este asunto de la pandemia, yo Lo dije, dijiste, sí, claro. yo no veo, esto no va para atrás, esto no va a ser para solucionar nada, esto es una nueva manera de educación. Sí. Eso es así. Una de las cosas que ha ocurrido es que las universidades más reconocidas del mundo han aprovechado esta coyuntura, han preparado currículos a nivel global y están teniendo tanta matrícula que compensa y supera lo que tenían en el medio tradicional, en el modelo tradicional.
Ese es el asunto, Otra. que lo virtual está superando a lo tradicional, por eso es que la gente no quiere regresar atrás, ¿no? Correcto, correcto. Ahora yo puedo vivir en Australia y estudiar en Harvard, en Estados Unidos, y como tengo acceso a 190 países, Harvard, la universidad, pues entonces ahora gana muchísimo más que lo que ganaba con el espacio limitado que tenía en el campus, que solamente podía atender a cierta cantidad de estudiantes. Y adicional, una de las cosas, de las ventajas que están ofreciendo es que yo puedo estudiar con el profesor más reconocido de la universidad, versus antes había una lista de espera quizá. Ok. La próxima tendencia, y esta es una de las más controversiales, la infraestructura 5G. Ok. Saben que han habido muchas teorías de conspiraciones respecto a efectos secundarios o cosas que pueden salir mal con esta tecnología que está propagándose alrededor de todo el mundo. Ya en China hay aproximadamente 200 millones de personas que tienen acceso a tecnología 5G. China está más adelante que los Estados Unidos respecto a esa tecnología, y era una de las razones por las que Estados Unidos baneó varias compañías de tecnología de China, porque el gobierno de China le ha dado prioridad al avance de este tipo de tecnología, porque saben que el futuro económico de los países lo va a determinar qué tan adelantada sea la infraestructura del país. Y aunque no lo crea, estamos atrás, que por primera vez, siempre decimos que los Estados Unidos están al frente, por primera vez estamos atrás, bastante atrás, y ya se está comenzando a hablar, aunque usted no lo crea, de 6G. Es todavía más rápido. ¿Cómo va a ser? Esto no para. No hemos terminado de instalar 5G y ya hay, se está hablando de tecnología de 6G en donde pueden comenzar a hacer que esta infraestructura permita lo que ellos llaman ciudades inteligentes. Ahora no estamos hablando de casas inteligentes, estamos hablando de ciudades inteligentes. La próxima tendencia que es también va a cambiar todo: robótica, inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Okay. Y la automatización en la agricultura. Todas estas están juntas porque todo es las máquinas haciendo el trabajo. En uno de los experimentos más recientes, en una competencia abierta en China, se presentó un premio a quienes pudieran cultivar strawberry de la forma mejor y más eficiente, y compitieron los mejores agricultores de China y perdieron contra 3 equipos diferentes. O sea, no es que solamente perdieron contra uno, perdieron contra 3. Llegaron cuartos los mejores agricultores contra 3 equipos que estaban utilizando tecnología para sembrar y cultivar strawberry. Lo lograron mucho más eficiente, consiguieron un retorno de la inversión de casi el doble, y las strawberry se les dieron más grandes y más bonitas. ¿Y eran de verdad? Y eran de verdad. Es simplemente lo único que están haciendo es sustituir al humano en el sembrarlo y recogerlo. No están usando nada de genética, no es que están modificando la semilla, ni están modificando la tierra. Simplemente el proceso de automatizar la siembra y el cuidado de la cosecha, versus el ser humano que se cansa o que no puede estar pendiente 24 horas al día. Esa es la eficiencia que están mencionando. Okay. Entonces, lo próximo es realidad virtual o realidad aumentada. Hemos mencionado en muchas ocasiones que eso es lo próximo que viene, que ese es el plan maestro de sustituir el teléfono por las gafas estas virtuales, y que la gente se quede conectada todo el tiempo. Para eso hace falta que siga creciendo la infraestructura de 5G. Así que muchas de estas tecnologías están conectadas unas con las otras. Y si me perdóname, y si me da con pensar que el método ese de que uses gafas para que estés conectado es para que alguien pueda monitorear todo lo que precisamente tú ves.
Ya eso lo estás haciendo ya lo están haciendo en el celular. Lo único que van a monitorear es con más resolución. Sí, lo que pero quiero ya decir... todos tenemos un celular en la mano constantemente. Analice de su vida y estará de acuerdo conmigo. Y lo que quieren hacer es que en lugar de tenerlo en la mano, lo tengas todo el tiempo en la cabeza. Por eso, pero veo una diferencia importante de tenerlo en el bolsillo a tenerlo en tu cara todo el tiempo. O sea, hay que tenerlo todo el tiempo puesto. Bueno, son unas gafas, ¿no? No todo el tiempo, pero si invierte la gente la misma cantidad de tiempo que está invirtiendo, lo van a dejar puesto ahora mismo, estás en un trance. Claro. Lo hemos mencionado anteriormente que quieren entretener a la gente porque va a haber menos trabajo en el mundo y hay que mantenerlos entretenidos. Esa es la realidad. Mío, señor. Ok. Lo próximo es la tendencia en la micromovilidad. Ese es un término que se está comenzando a utilizar mucho y eso es las bicicletas electrónicas y las patinetas electrónicas que van a sustituir muchos de los automóviles porque se está hablando que en muchos países se van a comenzar a prohibir los automóviles de gasolina, de petróleo. De hecho, ya en Inglaterra se comienzan a prohibir en la manufactura y la importación de automóviles de petróleo en el 2030. Eso es ya mismito. Sí. Eso es 9 años más y no hay más ningún automóvil nuevo ni ningún automóvil que puedan importar nuevo. Pero es que hay que... ¿Pero qué hacemos los que estamos en el campo y necesitamos un vehículo? Ajá. O sea, en una patineta uno no va a correr la jarda de Guamo. Tienes que cuidar el carrito viejo porque según el carrito viejo desaparece, no hay más. Y entonces lo que están apostando es que eventualmente la tecnología de carros modernos que no tienen eléctricos, que no tienen no utilizan gasolina, va a mejorar lo suficiente y el precio va a bajar lo suficiente para que todo el mundo haga el cambio. Eso te iba a hablar del precio, porque no todo el mundo puede pagar un carro así, entonces los precios bajarían. Yo estoy apostando que lo que va a ocurrir es que eventualmente no van a querer que las personas tengan automóviles y que el automóvil se use solamente como un servicio. Y así ganan más las compañías que manufacturan los automóviles y así hay menos automóviles en la carretera porque un mismo automóvil lo puede usar mucha gente, por consiguiente no hay que estar construyendo más carreteras y las que tenemos son suficientes. O sea que en ese sentido servicios como Uber pues está perfecto. Esa es la idea y eso nos lleva a la próxima tendencia que es el manejo autónomo. O sea, ya todas las compañías de automóviles, todas tienen proyectos de carros que se guían solos, automóviles que se guían solos. El más adelantado hasta ahora es el autopilot de Tesla, que ahora mismo se puede llevar por el carril, puede cambiar de carril y puede reconocer señales de velocidad y las luces verdes. Puede detectar luces verdes cuando va manejándose el carrito solo. Pero aparte de Tesla, Honda anunció que tiene un proyecto de carros autónomos. Ford acaba de anunciar que tiene un proyecto gigantesco de car sharing. Ese es más innovador todavía. Eso es que Ford pretende tener una flota de automóviles que quienes los controla es la empresa y esos automóviles dan el servicio de Uber sin tener chofer. Ay, Dios mío. Y lo lanzan ahora en el 2021. Y la compañía espera que para el 2026, que esto es 5 añitos, pueda vender flotas completas a empresas que quieran montar servicio de taxi sin chofer. O sea, que a ti te buscarían en tu casa el carro solo. Ajá, el carrito solo llega y el carrito solo te lleva donde tú quieras y te deja por allá y sigue buscando más gente. Ay, sí que yo no me monto. Eso mismo decía la gente cuando quitaron al que controlaba el elevador. Yo no me monto. Ahí está, wow. Oye, exactamente eso es lo que decía la gente. ¿Cómo que no hay nadie controlando el elevador? Yo no me monto. Y ahora es lo más normal. Lo está anunciando también Mercedes-Benz, lo está anunciando GM y entre las inversiones que han hecho recientemente son inversiones billonarias. GM adquirió Cruise por $1 billón
Uber adquirió Otto por 680 millones de dólares. Ford adquirió Argo por $1 billón y Intel adquirió Mobileye por 15 millones de dólares, o sea, billones. Que las inversiones son gigantescas. Y la última tendencia de las 10, que no se puede quedar atrás, la carrera espacial acelerada, en donde van a seguir tirando satélites a todo lo que da. Aparte de los 30,000 satélites de Tesla, Amazon acaba de conseguir un permiso para tirar 6,000 satélites alrededor del mundo. Oh, wow. La moda ahora son las constelaciones. También ambas compañías tienen planes para hacer viajes a la Luna y ambas compañías tienen la ambición grande de llegar a Marte. Wow, estas cosas paran los pelitos, ¿verdad que sí? Es increíble todo lo que está pasando a la misma velocidad, a la misma vez y a toda velocidad, cosas que pueden cambiar totalmente la manera en que vivimos. Alex, ya que terminaste el rundown de tendencias, pregunta curiosa. En el mundo tuyo tecnológico, ¿se dice algo del anuncio del World Economic Forum del Great Reset el año que viene? ¿Hay algo en el mundo de la tecnología que se discuta como algo importante que vaya en línea con ese acontecimiento anunciado por el World Economic Forum, o no se dice nada? Davos, ese evento que le llamaban a Davos, ahora le cambiaron el nombre al Foro Económico Mundial. Siempre lo miramos la gente de tecnología, especialmente por lo que al final termina en regulación en los gobiernos, porque utilizan mucho de las discusiones para comenzar a tomar decisiones que afectan a las diferentes industrias de tecnología. La realidad es que en las compañías de tecnología lo más que le interesa todo el tiempo es cómo pueden subsistir, porque la competencia es muy agresiva, y cómo pueden generar la mayor cantidad de ganancias. Tecnología es tecnología, a ellos no les interesa hacia dónde va necesariamente la tecnología cuando hablamos de las consecuencias en la sociedad. Pero Davos es una de las cosas que hay que mirar, porque como tú dices, pueden aprovechar el uso de la tecnología para entonces amarrarlo a la manera en que ellos quisieran que la sociedad funcione. Okay. Y este año sí, todo el mundo está pendiente, porque con la excusa de lo que ha ocurrido con la pandemia, pudieran darse incentivos, regulaciones o condiciones que cambien la manera en que hasta ahora se han estado haciendo las cosas. Yo he mencionado antes, y lo sigo mencionando, que el Internet como lo conocemos va a cambiar dramáticamente en los próximos años. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos las grandes de tech tienen unos problemas de demandas de antimonopolio? Esta semana Europa acaba de anunciar que tiene un montonzote de demandas también para las grandes de tech. ¿Oh, sí? Sí. Y a lo último, esto lo que va a terminar es en control de los gobiernos sobre las grandes de tech. Decimos que las grandes de tech tienen mucho power, pero lo que va a ocurrir es que los gobiernos van a comenzar a controlarlas, y pudiera pasar, que aquí es donde viene siempre el que como las grandes de tech son globales, surja una entidad mundial que tenga jurisdicción sobre las grandes de tech. Esto que estamos hablando está en el terreno de la teoría de conspiración. Es que todo aparece. O sea, si tú ves los puntitos, tú vas dibujando, y la figura que te va apareciendo es la excusa de que yo no tengo jurisdicción porque yo estoy en Estados Unidos, y tú no tienes jurisdicción porque está en China, y el otro no tiene jurisdicción porque está en Europa. Pues vamos a resolver el problema. Claro. Para controlar las grandes de tech, que supuestamente son el problema, hacemos una entidad nueva que tiene jurisdicción global. Y ahí tienes un solo gobierno. La pelea de Apple con Zuckerberg, con Facebook, que ahora Apple dice que que tiene que haber un aviso en la aplicación diciéndole al usuario, te van a traquear
o sea, ya lo están haciendo, pero el usuario no tiene conocimiento de que cuando usa X servicio mediante una aplicación, te están traqueando todo el tiempo, te da localización, dónde selfiaste, qué viste, qué no viste. Explícame un poquito mejor esta dinámica que Zuckerberg y Facebook obviamente se opone y Apple dice, yo voy para adelante con esto y el que trate de burlar esta nueva regla, lo saco de mi tienda. ¿Es cierto? Sí, Apple está sacando al mercado lo que sería el equivalente de las etiquetas de nutrición en los productos, que son obligadas que tú tengas una etiqueta de nutrición y digas los ingredientes que tiene el producto para evitar que te estés consumiendo un producto que no sabías que tienes ingredientes que te pueden hacer daño. Pues Apple está haciendo esa misma versión en digital, en donde exige que cada aplicación que está en el market de Apple enseñe por adelantado que cómo están utilizando la data de los usuarios, qué rastreo están utilizando y cómo están utilizando esa data, si la están vendiendo, si la están compartiendo, si la usan solamente para beneficio interno. Tienes que explicarlo todo. Y muchas de las compañías se están quejando porque no quieren mostrarle al público que sí, te rastrean todo el tiempo, incluso rastrean cosas que no tienen que ver con la empresa. Porque una vez tú aceptas los términos y condiciones cuando bajaste la aplicación, ahora te puedo rastrear para yo saber lo que haces con tu teléfono todo el tiempo. Wow. Y esto está ocurriendo no solamente en los teléfonos, la gente no sabe que está ocurriendo en todos los televisores nuevos. También. Que todo el mundo está comprando los Smart TV y todo el mundo, esto tiene internet y esto tiene Netflix y tiene esto. Todos los televisores, analice si cuando usted lo compró no le pidieron que aceptara los términos y condiciones del televisor. Uy. Cuando lo prendió por primera vez. Y en ese montón de letras que usted no lee, el televisor está todo el tiempo rastreando cuántos canales usted ve, a qué hora, y lo manda a la compañía. No es que se quede el televisor con eso. Sí, está conectado al internet todo el tiempo, el televisor. Todo el tiempo. Entonces esto es lo que nosotros llamamos el internet de las cosas, en donde todas las cosas están conectadas entre ellas, hablando sobre nosotros y compartiéndolo a la nube. Pues los míos Y están entonces, como mi iPad la viejito. nube decide qué información quiere compartir contigo. ¿Quién gana la pelea? La va a ganar Apple, porque ellos son los que ponen las condiciones en su plataforma. A menos que venga una entidad y diga, ¿sabes qué? Ahora nosotros somos los que vamos a controlar y no Apple. Y la posibilidad de que eso pase es alta. Es muy alta porque volvemos otra vez, todos los gobiernos están apuntando a las grandes de tech con las diferentes excusas que se les han ocurrido. Porque no es una sola excusa, es que si no, que si el problema de las elecciones, no, que si el problema de la data, no, que si el problema, o sea, han hecho una lista gigante de excusas para al final lo que quieren es quitarle el control a las de tech y retomar el control, pero no de la forma tradicional. No estamos hablando de que controle Estados Unidos o que controle Europa. Eventualmente la excusa va a ser, no, queremos controlar a nivel global para que no haya problemas y que tengamos jurisdicción, y para eso tenemos que crear una nueva entidad. Pero eso supone una coordinación entre todos esos poderes mundiales, ¿no? No es una coincidencia. Es que mira lo interesante como te ponen una cosa y está ocurriendo otra. Mientras supuestamente cada país está cerrando sus fronteras y está trabajando de forma más regional, el Brexit está ocurriendo, en Estados Unidos queríamos cerrar esto aquí contra China, el otro, cada cual estaba haciendo su cosa. La realidad es que a nivel tecnológico, en el Internet, que es donde la mayoría de la gente está, lo que está ocurriendo es consolidación. Todo lo contrario, estamos cerrando los países físicos, pero a nivel digital estamos globalizando todo. O sea, que ese gobierno o ese poder de gobierno mundial a través de lo virtual y del Internet, hay que controlarlo. Alguien tiene que gobernarlo. Es virtual. Yo apuesto que ese gobierno mundial que hemos estado mencionando, no es que todos los países no van a tener presidente, no, es que el control va a ser un gobierno virtual y todo el mundo está en el mundo virtual todo el tiempo. Claro, sí, seguro. Tiene todo el sentido, ¿no? Pero hemos sido los responsables mientras hayan clientes, mientras haya consumidor. Volvemos otra vez.
el problema somos nosotros, Sí. no son ellos los Claro. que le hemos dado el poder a diferentes DT Claro. y los que estamos invirtiendo cantidades de horas increíbles en esto. Ujú. Es la gente. Ujú. Yo he mencionado que se hizo un estudio que le daban dinero a la gente para que se saliera de Facebook y la gente lo rechazó. Así Bueno, mismo. pero entonces quiere decir que eso no tiene marcha atrás porque el mundo está volcado sobre las redes. Están adictos. Definitivo. ¿Qué cosa más interesante? Sí, Excelente. súper. Alex, gracias como siempre por el banquete de información tecnológica, papá. Sí, Gracias por señor. la oportunidad, es una bendición para mí siempre y como siempre estamos celebrando, estamos en Navidad, así Eso. que saben que se pueden conectar a través de la aplicación de Nueva Vida y escucharnos en cualquier parte del mundo. Eso es. Muy bien, Muchas muchas felicidades. felicidades.